Bueno, vamos a aprovechar que por un hecho fortuito del destino cuento con un poquito más de tiempo. Entonces voy a terminar así rápidamente un suplemento que pensaba dejarlo en lo bibliográfico, simplemente referido a las... esto está tapando. Referido a esta clasificación de las ciudades que habíamos hecho, que hizo José Luis Romero en este libro que se llama Latinoamérica, las ciudades y las ideas, que él dividía como en 4 grandes categorías a las ciudades, y hablaba de las ciudades americanas, ¿no? Y hablaba de la ciudad de la conquista, la ciudad primera, luego las ciudades fuerte, construidas en el comienzo de la instalación militar dentro de un territorio, después las ciudades puerto, que tuvieron que ver con el lugar donde entraban y salían las operaciones navales que llevaban adelante los países del otro lado del Atlántico, las ciudades que se construían sobre ciudades indígenas y que por lo tanto iban a tener un parentesco, alguna vinculación con ese fondo sobre el que se construían, y luego la ciudad minera, que era la ciudad de Minas, que aparecía sobre cualquier lugar porque era donde se encontraba el filón y donde comenzaba a reunirse la población en torno a eso. Recordábamos el caso de Potosí, que nunca llegó a ser una ciudad desde el punto de vista tan formal que tenían los españoles de fundar ciudades, sino que fue lo que le llamaban un real de minas, es decir, era un lugar, pero como real de minas, fue la ciudad más grande que hubo en su tiempo, sin haber llegado a tener la estructura que tenían las otras ciudades. Por ejemplo, un cabildo, no llegó a tener un cabildo Potosí. Por eso es que después se crearon otras ciudades administrativas, sí fundadas realmente en la zona, y para administrar justamente ese lugar que era inadministrable, y ahí es que se crea lo que le llaman La Plata y Sucre, lo que después va a ser la capital administrativa por tradición de Bolivia, ¿no? Disculpa, ayer usted dijo que Potosí llegó a tener 160.000 habitantes. 160, en el año 1650. Pero para tener una idea, el Humboldt, que viene a América a comienzos de fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, él hace una estimación de que en América había más o menos 15 millones de personas. No sé muy bien cómo llegaba a ser esa estimación, pero bueno, él estuvo en México, estuvo en Venezuela, estuvo en Ecuador, pero cómo llegó a esa cifra tan general no lo sé. Pero él decía que justamente en esa época México tenía 100.000 habitantes. Las dos ciudades más grandes de todo el continente en ese momento era México, la Ciudad de México, o sea, ya sobre fin de siglo. Potosí había tenido más población de la que tenía México en 1800. Es una cifra enorme, ¿no? Enorme. Y luego las ciudades vinculadas a la actividad religiosa, que es el caso de las misiones jesuíticas, los 30 pueblos que eran una red de ciudades verdaderamente, no con la concepción justamente característica de la fundación española, sino con una característica propia. Y las ciudades que tenían que ver con lo que llamaban pueblos de indios, de los cuales el más notable, o el caso más notable en cuanto al desarrollo posterior, fue la ciudad de San Pablo, que en realidad en comienzo era un centro religioso. Fue una fundación de los jesuitas, igual que los pueblos de las misiones, igual. Perdón, una pregunta, José. ¿Los pueblos jesuitas eran, digamos, la organización de los pueblos jesuitas eran más que 30, no? ¿Eran? Más que 30, pregunta, no. Bueno, este grupo de acá. Acá había, pero después había en Bolivia, había en Chiquitos, en Mojos. Bueno, y llegaban hasta el Canadá. Hay toda una colonización de los jesuitas en el Canadá. Ellos hacen toda la bajada del río San Lorenzo, acompañando la colonización francesa, y después todas las partes de California, donde crean la ciudad de Los Ángeles. Todas esas ciudades son ciudades del Imperio Jesuítico. Es decir, que habían ocupado territorialmente enorme cantidad.
pero en todos los casos seguían como principios propios del punto de vista urbanístico, que no eran exactamente los que aplicaba, los que requería la fundación desde el punto de vista formal de los españoles, que como les decía la otra vez, siguieron un proyecto, si se quiere, utópico, parecido al de La Plata, parecido al de Brasilia, parecido al de Florianópolis, es decir, crear ciudades de la nada en base a un principio ordenador, que en este caso era el damero, la cuadrícula, y que permitía no solo organizar el territorio, sino repartir las tierras, porque tal como decíamos ayer, esta primera oleada europea fue puramente recolectora, pero la siguiente, cuando ya habían pasado 100 años prácticamente y no se iban a encontrar tal cantidad, un hallazgo de metales o de joyas o de riquezas tan en superficie, ya hubo que empezar a pensar en la producción, no solo en la recolección. Y así como los portugueses primero recogieron todo el palo Brasil y todas las maderas preciosas que pudieron, después ya se dieron cuenta que para seguir adelante estando en ese territorio había que instalarse y empezar a producir. Y ahí cuando empiezan a producir es cuando empiezan a crearse otras estructuras urbanas, porque tienen que ver con un principio distinto del de los dos grandes modelos que tuvieron los europeos en América, que era la factoría, que era lo que tenían los portugueses, o el fuerte que tenían los españoles. Esos dos modelos sirvieron hasta un momento, hasta el año 1550. Después empieza una etapa en la cual ya se empieza a explotar la fuerza de trabajo, que es el siguiente bien que entienden que da América, que en algunos casos no les dura y se ven obligados a traer esclavos de África, y con eso es que van ocupando el territorio de otra manera. Pero Romero lo que toma hace una secuencia con las ciudades que comienza justamente en esta primera etapa heroica, y después él hace una organización en la que dice que primera etapa son las ciudades hidalgas, es decir, son aquellas ciudades que surgen por lo general de una donación, de un acto regio de la corona que le otorga a un hijosdalgo, por lo general algún noble, al que lleva adelante esa empresa, le otorga un territorio. O en el caso de Brasil, son los nobles que compran esas patentes y se convierten en donatarios, es decir, se adueñan de ese lugar para explotarlo. La corona le da la posibilidad de explotar esas nuevas tierras, de explotarlas de la manera que a ellos les parezca. Y comienza en el norte de Brasil el gran ciclo del azúcar, que va a ser fundamental para toda la economía brasileña, para el comienzo de esta economía brasileña, y comienza en Bolivia y en Perú, sobre todo en Bolivia, el ciclo de la plata, que junto con México van a ser las dos grandes fuentes de ingresos para la corona española durante 3 siglos. Al principio los otros países europeos van a querer ocupar esos y disputan el territorio, lo disputan en las Guayanas, lo disputan en Río de Janeiro los franceses, que se instalan durante un tiempo, los holandeses que se instalan en el nordeste brasileño, en Natal, en Pernambuco, y luego finalmente van a ser expulsados de Brasil, expulsados de los territorios americanos. Finalmente lo único que queda es la zona de las Guayanas, donde sí se quedan, donde van a terminar a través de varios acuerdos, pero es una zona que no tuvo ningún desarrollo particular. Para los que negativamente dicen que hubiera sido bueno que los ingleses hubieran triunfado en las invasiones de 1806, hay que preguntar, para que así fuéramos como Australia o Canadá, hay que preguntarle si éramos como Guayana, por ejemplo, ¿no? Que no, quizás no sería tan bueno, ¿no? Y después eso se desplaza porque ellos en las islas del Caribe van a empezar a desarrollar, a producir también la caña de azúcar. Y entonces es un momento en que el mercado europeo empieza a tener una época de prosperidad y empieza a consumir
estos bienes que provienen de América, el azúcar, después el tabaco, las maderas, todo eso va llegando y por fin un siglo más tarde el café. O sea, no sé muy bien, nosotros las materias primas que producimos son todas para el placer, parece. Algunas no, y están prohibidas en la mayor parte de los casos. Y ahora también. Entonces, Romero lo que dice, le llama esta primera etapa de ciudades hidalgas. La siguiente etapa le llama, que comenzaría sobre fines del siglo XVIII, las ciudades criollas, porque ya pasaron 2 siglos de ocupación y en esos 2 siglos fue modificándose, la sociedad se fue modificando y las ciudades mismas se fueron cambiando. Estas ciudades de fin del siglo XVIII van a encontrarse dentro de la situación de seguir siendo dependientes de la metrópoli todavía, porque van a ser las metrópolis las que guíen todos los procedimientos dentro de las colonias, pero a la vez ya van a estar vinculadas al resto del mundo, fundamentalmente a través del contrabando. El contrabando va a ser una de las grandes fuentes de comercio americano, motivado por el monopolio. Ahora, mirado desde el otro punto de vista, el sistema de los españoles, sobre todo el de los españoles, fue de una eficacia extraordinaria, porque poder conseguir dominar y conservar un territorio durante 3 siglos a 11.000 kilómetros de distancia es un logro increíble que solo los romanos consiguieron en su momento y no a tanta distancia. Así que desde ese punto de vista ellos armaron una estructura administrativa sobre todo, no tanto militar, porque nunca tuvieron la capacidad, eso lo decía el doctor Cabral el otro día, pero nunca tuvieron la capacidad de llevar verdaderos ejércitos a América para pelear. Siempre se formaban con milicias locales o con la participación de los pueblos originarios a los cuales ponían enfrentados con otros grupos, pero eran de los pueblos originarios. Luego las mismas ciudades se habían vuelto sociedades más abiertas. Ya toda esta historia primera de división de la que hablábamos ayer entre los que pertenecían, tenían un título o venían con algún antecedente de la corte española y los locales, se ha ido modificando porque aquellos que estaban vinculados al contrabando, a la cría de ganado, a la minería, empezaron a tener riqueza aun cuando no tuvieran títulos. En algunos casos compraron los títulos, pero en otros casos eso siguió adelante evolucionando. Y entonces esa nueva sociedad de fin del siglo XVIII tenía ya toda una masa crítica de burgueses que vivían en las ciudades, que estaban en condiciones ya de asumir una cantidad de responsabilidades sociales y querían hacerlo. ¿Por qué se les ocurrió esto? Porque fue el momento también de las grandes ideas sociales y de los cambios en Europa, es el momento en Europa y en el mundo. 1776 es la revolución en Estados Unidos y en 1789 en Francia, es decir que sobre fin de siglo se empieza a resquebrajar todo el sistema monárquico absolutista de Europa, y esto también desde acá se ve. El comercio va a ser visto en ese momento como identificado con la libertad. Por ejemplo, la misma representación de los hacendados, que es una obra que forma parte, digamos, de los elementos anticipatorios del movimiento de Mayo, es una obra en la cual los hacendados, como siempre desde el punto de vista colectivo, trataban de conseguir mejoras, sobre todo en la posibilidad de vender su producción a otros países que no fuera España. España había centrado todo en Sevilla. Había un solo puerto al que se podía volver, que los barcos tenían que entrar en Sevilla, y si por razones climáticas o por alguna razón de tipo práctico acababan por dar en otras costas españolas, tenían igualmente que ir a Sevilla y entrar por Sevilla, porque por Sevilla entraban y salían todos, y bajo el control de la Casa de Contratación de Sevilla, que era la que vigilaba todo lo que entraba y salía, personas y bienes. Entonces, estas nuevas ciudades sufrían del monopolio
de una forma tremenda, porque lo sufrieron porque los piratas estaban continuamente interrumpiendo los convoyes y las caravanas de los españoles que proveían y que intercambiaban bienes, y también porque no tenían posibilidad de vender en otro mercado que el que marcara la corona española. Entonces, el comercio está visto en esta primera etapa como una forma de la libertad política. Y les leo aquí dos líneas de lo que escribió Esteban Echeverría, que para mí es un texto extraordinario en los antecedentes de la Revolución de Mayo, y él dice: estudiando la Revolución Argentina y por ende la americana, las sociedades americanas estaban divididas en tres clases, opuestas en intereses, sin vínculo alguno de sociabilidad moral y política. Componían la primera los togados, el clero y los mandones. La segunda, los enriquecidos por el monopolio y el capricho de la fortuna. La tercera, los villanos llamados gauchos y compadritos en el Río de la Plata, cholos en el Perú, rotos en Chile, leperos en México. Las castas indígenas y africanas eran esclavas y tenían una existencia extrasocial. La primera gozaba sin producir y tenía el poder y el fuero del hidalgo. Era la aristocracia compuesta en su mayor parte de españoles y de muy pocos americanos. La segunda gozaba ejerciendo tranquilamente su industria y comercio. Era la clase media que se sentaba, esto lo dice Echeverría, ¿no? La clase media que se sentaba en los cabildos. Y la tercera, la única productora por el trabajo manual, componíase de artesanos y proletarios de todo tipo. Los descendientes americanos de las dos primeras clases que recibían alguna educación en América o en la península fueron los que levantaron el estandarte de la revolución. Es buenísimo el texto, pensando la época en que fue escrito también, y la descripción de cómo era esa sociedad que fue la que dio lugar a los movimientos revolucionarios y a la independencia, ¿no? Y entonces, por último, también en esa época, y motivado por todas estas razones, es que se producen las grandes reformas que hacen la reforma en España Carlos III, que son las grandes reformas que modifican administrativamente a la administración en América hispana, y en Portugal es José I, que a través del Marqués de Pombal va a cambiar también, va a liberalizar la economía. En ambos casos, los dos toman la decisión, con diferencia de pocos años, de sacar a los jesuitas del territorio. En Brasil es en 1759, aquí es en el 67. En el 67, en ambos casos, todas esas propiedades pasan a disponer de las otras órdenes, por lo general los franciscanos y los dominicos, y también los particulares y el mismo Estado, los municipios. Y también en este momento van a ser las grandes insurrecciones, la de Tupac Amaru, y toda la secuencia que vino desde 1780, incluyendo la de Tiradentes, que es de 1789, o sea que es una misma época que prácticamente ese modelo administrativo y político español está por terminar. Basta recordar la letra del himno nacional, la letra completa del himno nacional, cuando dice: no los veis sobre México y Quito, y cual lloran bañadas de sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. Se refiere a toda esta serie de levantamientos que fueron siguiendo al de Tupac Amaru hasta el de 1806, en el que estuvo involucrado Monteagudo, 1809, todos estos levantamientos fueron anticipando que venía una nueva situación, que iba a haber un cambio. Entonces, las ciudades, ¿en qué cambiaron en el periodo inmediatamente siguiente? Que es lo que él llama primero dice las ciudades hidalgas, después dice las ciudades criollas, después dice las ciudades burguesas, y hace una periodización, como decía la profesora, que va desde la Revolución prácticamente hasta el año 80, 1880, entendiendo que 1880 es la aparición de un nuevo fenómeno con la inmigración mundial a América del Sur,
y con todos los cambios que eso involucran. Y con el cambio de modelo, porque pasa de ser el modelo que se toma en esa tercera etapa de ciudades, de las ciudades que son, que son consideradas como burguesas, rompe la idea del fuerte, porque ya no va a haber más piratas que ataquen, ni va a haber conflictos con ejércitos extranjeros desde ese punto de vista. Las ciudades empiezan a romper sus murallas y a abrirse hacia el campo cercano. Y después van a tener mayor desarrollo de una cantidad de instituciones nuevas, los teatros, los lugares donde hay periódicos, el mismo desarrollo de la iglesia en su nueva etapa, de las nuevas instituciones que son del Estado, por ejemplo las escuelas, los museos. Va a haber el modelo de la ciencia natural va a ser el modelo de la organización social, por eso viene acá Bonpland. Bonpland viene para crear un museo de ciencias naturales en Buenos Aires. Y ahí es cuando llega, ya Rivadavia había caído, y entonces es que se viene justamente para la zona y termina en el Paraguay internado. Pero él había venido para crear un museo de ciencias naturales porque él era botánico de la reina, de la emperatriz en París. Y les leo una frase de Rivadavia para mostrar cómo había cambiado la mentalidad justamente en este tiempo, donde Rivadavia dice: deberían cubrirse de ignominia los que crean que abrir el comercio a los ingleses es un mal para la provincia. Eso decía Rivadavia, que era un entusiasta liberal, ¿no?, pro-británico, y que no se le ocurrió que esas mercaderías que iban a ingresar a cambio de las carnes y de los cueros iban a requerir cada vez más carne y más cueros, y iba a llegar el momento en que no hubiera carne ni cuero que lo pagara, porque la confrontación con la industria de un país industrializado iba a ser imposible de sostener, y se iban a traer los hilos, el ejemplo clásico de Catamarca, y los ponchos iban a ser hilados en Birmingham o en Exeter, en Inglaterra. Entonces, estas ciudades son ciudades que van a ir avanzando en la urbanización del continente, porque en esta época, todo el siglo XIX, sigue habiendo un gran espacio rural. Es decir, todos estos países y los mismos países europeos son países rurales. Este urbanismo es muy posterior, y el modelo en realidad del nuevo urbanismo son los Estados Unidos. Es allí donde empieza a aparecer ciudades descomunales que tienen servicios y que se comunican entre ellas porque están atados fundamentalmente al desarrollo industrial. Bueno, todo eso recién va a producirse, se va a concretar como nuevo modelo de desarrollo con la generación del 80. Todas estas informaciones y reflexiones en torno a las ciudades y en torno a la vivienda tenían que ver en esta materia que nosotros tratamos, la de acervo, justamente acervo cultural e inclusión, en la medida en que el principio de la tarea de recuperación patrimonial se dio históricamente con lo arquitectónico, con lo edilicio, no solamente con las construcciones de viviendas, sino también con otras, con los centros ceremoniales, los templos, los enterramientos, los lugares de entretenimiento, como fue el caso del circo romano. Es decir, era toda suerte de construcciones vinculadas que eran un poco modelo de estas sociedades. Entonces, como se empieza justamente a analizar a partir de ahí, cuando ustedes ven las fichas, por ejemplo, que tienen de análisis los franceses, con la que trabajamos nosotros el año pasado, referido al registro de bienes culturales de una sociedad cualquiera, ellos hacen aparecer, ponen, cada uno tiene que llenar en esa ficha y dice, ¿cuántas ruinas prehistóricas? Ahí cotizamos nosotros. ¿Cuántos castillos? No cotizamos. O sea, hay experiencias distintas, ¿no? Entonces, al principio, toda esta posición que llevaba adelante la UNESCO estaba más centrada en los lugares donde sí había esas cosas, que a lo mejor era como Siam o el sudeste de Asia,
¿no? Que tenían efectivamente templos y no tenían viviendas a lo mejor, pero sí tenían templos y tenían palacios extraordinarios, como el palacio de Pekín del emperador, bueno, el Palacio de Invierno. Pero acá parecía que no, excepción hecha de los aztecas y de los incas y de sus grandes construcciones urbanas, a nosotros no nos tocaba nada que proteger prácticamente. Las mismas misiones habían desaparecido físicamente por haber sido abandonadas y por su construcción frágil en ladrillo. Todo eso no había quedado más, por lo tanto lo arquitectónico era lo único que interesaba aparentemente para la búsqueda patrimonial y la recuperación del acervo. Después apareció otra dimensión que fue fundamentalmente la de la cultura popular, es decir, lo del folclore. Ahí sí que nosotros teníamos bastante que decir, porque las tradiciones populares y rurales se mantuvieron en América Latina y en nuestro país hasta hoy prácticamente. Tienen una vigencia muy, muy fuerte, muy grande. Mucho más que en la mayor parte de los países europeos, por ejemplo, donde las tradiciones culturales de carácter folclórico son un hecho académico de investigación, pero que no tienen realidad en la vida de los pueblos, excepción hecha de España, que son muy particulares, ¿no? Muy conservadores han sido en ese sentido. Y después, una vez incorporada esta dimensión de la cultura popular, apareció la interpretación vinculada a la lengua, a las lenguas, en tanto elementos patrimoniales. A eso se agregó posteriormente aquello que se refería a la vida religiosa de los pueblos, es decir, al mito y al rito, a veces vinculado a lo metafísico y otras veces a la cotidianeidad, porque toda sociedad se construye, eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, toda sociedad se construye en base a elementos simbólicos que van a configurar los mitos que organizan la vida de esa sociedad. Las sociedades más elementales, más simples, como es el caso de ciertas poblaciones indígenas, se organizan internamente en base justamente al mito. Tiene que haber un mito fundador que es el que justifica la presencia en la tierra de ese grupo y las relaciones entre los miembros de ese grupo y por último, o en primer lugar, las relaciones de ese grupo con la naturaleza o con el ser supremo o con la divinidad. Pero ese mito, en muchos casos, corresponde a una identificación con la misma naturaleza, por ejemplo, a la típica identificación con el árbol, con la piedra, como es el caso de las apachetas en el norte, o de las piedras lunares, que todas las piedras que caen, digamos, los meteoritos, todo lo que cae del firmamento tiene un valor mítico, tiene un valor de elemento mitológico, ¿no? O sea, se refiere a una realidad que no es la nuestra, viene de otra realidad. Y lo que es importante siempre en la relación con esa historia, porque en definitiva termina siendo un relato esto, es el relato de cómo se constituyó ese pueblo o cómo ese pueblo se vincula con el más allá o con la naturaleza. Ese relato se escenifica mediante el rito. El rito va a ser la escenificación del mito. El rito no va a ser una evocación del mito, sino una escenificación. O sea, cuando en la misa católica se realiza la consagración, no es un recuerdo de cómo lo hizo Jesucristo con sus apóstoles, sino se produce un hecho mágico, no convencional, irracional, mediante el cual ese pan y ese vino se convierten en la sangre de Cristo. Bueno, ustedes dirán, es indemostrable eso. Por supuesto que es indemostrable, salvo en el plano de la realidad, porque todos los que participan de ese rito creen en eso, o sea, creen que eso sucede. Más aún, creen tanto que eso sucede que serían incapaces
de atentar contra eso. Y cuando algunos pueblos padecen crisis de valores y antagonizan contra eso, los que tienen mayor voluntad para manifestar esto son aquellos que tienen más fe. Los que más creen son los que se vuelven más apóstatas, porque si no, sería un hecho absolutamente insignificante dedicar algo de su tiempo a discutir sobre si eso es verdad o no. Por cierto que no tiene el menor valor, salvo que uno crea. Si uno cree, sí pasa a tener valor. Entonces el mito se actualiza en el rito. Es decir, el rito continuamente va actualizando el mito. Y esto se transmite a las mismas sociedades modernas. Cuando nosotros hablamos de símbolos patrios, estamos hablando de un relato mitológico, de un relato que habla del mito fundador de la nación de los argentinos. Y ese mito tiene sus héroes, como si fuera en el Parnaso griego, y tiene sus hechos milagrosos, como el momento en que Cabral salva a San Martín de abajo del caballo, o como indemostrados en la mayor parte, no hay historiador que haya podido demostrar que eso existió, y como eso tantas otras cosas, pero que forman parte justamente del mito fundador de la nacionalidad. Pero por esa razón es que cuando que la bandera, que es uno de los símbolos, se llama así, símbolo patrio, la bandera tiene una cantidad de características mágicas, es decir, vinculadas al mito. No se puede lavar, no hay que usar mucho, no se puede doblar, es decir, tiene una cantidad de elementos mágicos. Es decir, ¿por qué razón habría que preservarlo de esa manera, ¿no? Ese pedazo de tela que, sin embargo, es tan valiosa que cuando entra todos se ponen de pie. El himno no es una canción cualquiera, es un símbolo patrio. Hemos asistido al despiece de ese símbolo patrio en los últimos años. Al principio parecía que se iba a caer el mundo, porque en realidad había hasta una ley que lo protegía. Es decir, había una sola versión del himno nacional en una única tonalidad, no se podía ni siquiera cambiar la tonalidad, así fuera para voces más graves o voces más agudas, no se podía. Y un único arreglo musical. Pero con los experimentos me parece que se cortó, ¿no? Así fue cuando A ver, ¿así? Charly García hizo la versión del himno. Sí. Era como algo también atípico. Y hubo otros intentos anteriores, porque recuerdo que leí en un libro que en la década del 70 había un grupo de rock, un cantante de rock que se llamaba Billy Bond, grabó creo que San Lorenzo, la marcha de San Lorenzo, y muchos cantantes folclóricos. ¿Este uso? Ah, gracias, sí. Le muestro eso. O lo cerré yo a lo mejor. Ahí está. Puede ser, ¿no? Ahí estaba muteado. Bueno, pero uso este entonces. Gracias. Muchos cantantes folclóricos habían hecho versiones de marchas patrias, pero marcha patria no es el himno, no es lo mismo, tiene otras connotaciones. Y ustedes ven que el uniforme, es decir, una cantidad, el bastón que tiene el presidente, todos hacen referencias a elementos mitológicos muy anteriores, sin duda, ¿no? El bastón de mando evoca el cetro evoca a la vez la vara, que es la vara de poder, que es la vara que tienen los rabdomantes para encontrar agua. Es decir, la vara es la comunicación del cuerpo con la tierra, y el que tiene el poder es el que se comunica con su electrólisis con la tierra. Bueno, todos estos, la corona tiene un valor también especial, la corona de las vírgenes, que es la misma que la corona de las reinas. En Andalucía, cuando es la Semana Santa y van los pasos, que son esas grandes construcciones que llevan las imágenes, las sacan de los templos y van por las callejuelas llevándolas los costaleros, que son hombres muy fuertes del puerto, que son los estibadores del puerto de Sevilla. Esos son los que cargan y lo van llevando. Y entonces, cuando se encuentran el Cristo del Gran Poder o el Cayorro o alguna de las imágenes más célebres,
entonces se insultan de arriba abajo los que apoyan a una de las vírgenes o a otro de los santos, se dicen las mayores barbaridades de la imagen, ¿no?, oponente, como si fuera un equipo de fútbol, pero porque tienen una fe verdaderamente intensa en que esas creencias están personificadas en esa imagen, ¿no?, que no es cualquier cosa, es una cosa seria. Y en las creencias populares que nosotros vimos aparecer en este último siglo en la Argentina, desde Ceferino en adelante, terminando con Gauchito Gil, o pasando por la difunta Correa, o ahora que apareció San Expedito, que parece llevar la delantera en el beneplácito popular, la Madre María, Pancho Sierra, sí, todas esas figuras que además tienen una figura, son una imagen, no son solo un relato, sino que tienen una imagen, tienen una presencia visual. Todas esas figuras representan un relato que de alguna manera tiene que ver con el mito fundador de esa sociedad o de esa región. No es por casualidad que luego adoptan una dimensión mucho más vasta que la original. En el caso de Ceferino, porque terminó siendo como una especie de... fue presentado por la Iglesia Católica como una prenda de unión después de la campaña del desierto, porque Ceferino, el pobre Ceferino, se lo llevan a Roma y ahí le agarran una tuberculosis galopante y se muere. Pero en realidad lo que importa es que es el santito de las tolderías, o sea, es la posibilidad de que la Iglesia Católica y la sociedad de los pueblos originarios encuentre un acuerdo finalmente en torno a una figura. Entonces, el mito va a ser lo que ordene toda la vida social, hasta puntos inesperados, salvo cuando nosotros los analizamos. Es como el motor de la sociedad, todos los elementos de la mitología, y se está continuamente realimentando y, además de realimentando, renovando, es decir, que algunos desfallecen y otros nuevos aparecen. Pero el rito, cualquiera de los rituales, va a incluir esta puesta en acción del mito. Entonces, cuando Ticio Escobar y Colombres, Adolfo Colombres, tienen una cantidad de textos muy valiosos sobre esto, sobre todo referidos a cómo en América mitos como el de la Tierra sin Mal terminaron por organizar el mundo guaranítico a la escala de un continente. O sea, es como el cristianismo, es algo gigantesco, es una idea, fuerza que movió poblaciones a lo largo de siglos y que tiene que ver con un modelo de valores de los guaraníes que también sostuvo su misma itinerancia, cosa que no hubiera pasado si se hubieran establecido mucho más territorialmente, como le pasó el caso de los incas, que ellos sí se vincularon, la mitología de ellos tenía que ver directamente con la naturaleza y principalmente con el cosmos. ¿Por qué? Porque sus mismos estudios, como el de los mayas, le fueron dando la pauta de que estábamos dentro de un mundo organizado, dentro de un cosmos, y que ese cosmos tenía un orden, que lo que había que hacer era descubrirlo. Se podía llegar a él por la intuición o por la razón. Por la razón era por la astronomía, por la matemática, pero algo había que saber de eso, porque si no, no se podía manejar el flujo de la historia. Si no, el flujo de la historia era una pura circunstancia invariable. Entonces, cuando nosotros hablamos en estas primeras 4 unidades, la quinta que la llegamos, que sería el de la fiesta y el mito y el rito, con lo que vamos a terminar la vez que viene, yo quería poner el acento en que reflexionáramos sobre cómo las sociedades constituyen un patrimonio que está formado desde bienes físicos, materiales, hasta enorme cantidad de bienes inmateriales, y que la totalidad de esos bienes, como en cualquier herencia, es lo que se transmite, es lo que va pasando de una generación a la otra, enriquecida con el aporte de esa generación y instalada dentro de la nueva en una
nueva relectura cada vez, entendiendo por esto tanto lo tangible como lo intangible, la cultura tradicional, la cultura popular, la cultura burguesa, la cultura de las ciudades, la cultura de élite, todos son distintos aspectos de una herencia patrimonial que compartimos. Cuando se producen rupturas así de carácter político fenomenales con la emigración de pueblos enteros de un lado al otro, en el camino se pierde mucho de eso, es muy raro que se pueda conservar. Algunos pueblos, como es el caso del pueblo judío, tuvieron una gran convicción de que ese iba a ser el factor de unidad de esa sociedad y por lo tanto reverenciaron el libro y la palabra escrita y reverenciaron la memoria oral. Es decir, reverenciaron en ambos casos la memoria, porque lo que les quedaba era justamente el relato de 5.000 años circulando por el antiguo mundo europeo y del Medio Oriente, y sobre todo las experiencias que el pueblo había tenido a lo largo del tiempo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, ahí ve que la cantidad de experiencias históricas que han tenido son absolutamente diferentes y son antagónicas, incluso son contradictorias. En muchos de los casos hay épocas de los reyes, supongamos, o del mismo Salomón, que entran en contradicción con épocas más espirituales, que son épocas imperialistas por lo general y expansionistas del pueblo judío, que entran en contradicción con otras épocas que son mucho más espiritualistas y que lo que tratan es de conseguir una vinculación mucho más cercana con la religión, que es el origen de ese pueblo, que es un pueblo altamente religioso. Vamos entonces a ver para la próxima clase, vamos a terminar con lo de el mito, el mito y el rito, y yo les voy a presentar una lista de temas como para trabajar durante la vacación hasta la vuelta a las clases. Y a partir de eso, bueno, ustedes trabajarán por su cuenta y nos encontraremos nuevamente en agosto. Y por hoy nada más y me despido, en un acto de gran popularidad, por cierto, ¿no?